La sociedad nos está diciendo desde muchos ángulos que está poniendo en tela de duda la venida de Jesús, de que este Jesús histórico posiblemente no es quien él decía ser. Y esto es un asunto de todos los días. Es un ataque que hoy está viviendo el Evangelio en muchas áreas del mundo. Y posiblemente usted no ha sido víctima de estas críticas del Evangelio, pero están haciéndose, están llevándose a cabo. Y no era diferente en el primer siglo, cuando Juan escribió su primera carta. Porque este grupo que se llamaban los gnósticos estaban atacando directamente la humanidad de Cristo, pero no solamente su humanidad, era más que nada su divinidad, diciendo que no podía existir en la misma persona la esencia de Dios y la esencia de un ser humano, que eso era imposible. Hoy mismo estamos recibiendo ese tipo de ataques. Hoy mismo estamos recibiendo todo tipo de contradicciones, diciendo que Jesús no pudo haber hecho la obra redentora que Dios necesitaba hacer para salvar a la humanidad. Porque la idea es que hay muchos caminos hacia Dios, y esa es la diferencia, la gran diferencia entre el cristianismo y otras religiones, que nosotros creemos en la persona que tuvo la capacidad de decir yo soy la única manera de llegar al Padre, y se hizo presente para ello, y caminó entre nosotros. Juan lo dice de esta manera en su evangelio: el verbo, la palabra de Dios se hizo carne. Hoy vamos a hablar de este milagro, del milagro de la encarnación y de lo que significa para nosotros, pero también lo que significó para Juan en su momento y por qué él está defendiéndolo en esta parte de su primera carta. Primera de Juan, capítulo 5, de los versículos 6 al 12. Y gracias por estar con nosotros. Espero que hoy la palabra de Dios pueda ayudarle. Y déjeme darle una advertencia, si lo podemos poner de esa manera. Hoy vamos a estar un poco más teológicos. La palabra teología puede sonar como una palabra que no entendemos, una palabra que no suena muy bien para nosotros porque no escuchamos muy a menudo. Teología solamente significa el estudio de Dios. Ahora, hay muchas partes de la teología que son sumamente complicadas. Hay muchas partes de lo que escribe Juan, muchas partes del texto de Juan que suenan muy complicadas, pero él está tratando de que nosotros pensemos un poco más profundamente. Nos está dando conceptos para que nosotros aprendamos a hacer asociaciones, que podamos atar cabos y pensar, oh, esto es lo que significa. Si usted me lo permite hoy, yo quiero ayudarle a entender un poco mejor este pasaje y tratar de darle sentido en cómo se ven nuestras vidas diarias, la encarnación de Cristo. Leamos. Primera de Juan 5, del 6 al 12. Este es el que vino mediante agua y sangre. Este es Jesucristo, es el que dice Juan. El que vino mediante agua y sangre, dos elementos que son muy del ser humano. Y no solo vino mediante agua, dice, sino mediante agua y sangre. Y repite de nuevo. Y me pregunto, ¿por qué está repitiendo esto? Y una tercera vez, y agrega un elemento más. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio. Y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Y nos quedamos pensando, ¿qué tienen estos tres elementos en común? Yo creo que lo que tienen en común es que los tres son elementos de una vida humana. Todos los seres humanos tenemos que tener sangre en nuestras venas. Todos los seres humanos estamos conformados de agua también, de alguna manera. Y todos los seres humanos tenemos un espíritu. Y es por eso que Juan dice, hay tres testigos. Son los tres testigos que hacen a este Dios un hombre. Son estos elementos que yo tengo, dice Juan, porque yo soy un ser humano, lo vamos a ver en un momento. Pero son los tres elementos que yo vi en el Dios hombre. Tal vez Juan está aludiendo al requisito del Antiguo Testamento de que hay que traer testigos para probar si alguien es culpable o no. Recuerden, el cristianismo está en tela de juicio en este momento. La divinidad de Cristo está en tela de juicio en el primer siglo. La divinidad de Cristo está en tela de juicio hoy en el siglo XXI, en el año 2024. Y esto por eso es relevante para nosotros, para entender
¿Cómo es que tenemos que ver esta encarnación de Cristo como un elemento de defensa del Evangelio? En Deuteronomio 19:15 dice que todo asunto se tiene que resolver mediante el testimonio de 2 o 3 testigos, y tal vez es por eso que Juan está hablando de testimonio. Recuerden, Juan era judío y estaba escribiendo no solamente a judíos, también a gentiles, pero especialmente a judíos que entendían qué significaba todos los requerimientos de la ley. Y sigue diciendo en el versículo 9: aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más. ¿A qué se refiere esto? Déjenme terminar el versículo 9 y comento. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más porque es el testimonio que Él mismo ha dado acerca de su Hijo. Lo que Juan está queriéndonos decir es: yo soy un ser humano, yo sé de lo que estoy hablando, yo estoy hecho de sangre, yo estoy hecho de agua, yo estoy hecho de espíritu. Es su propio testimonio, él lo vio desde el principio, lo que hemos visto y lo que hemos oído desde el principio. Así es como comienza este libro, la primera carta de Juan. Lo que hemos visto y hemos oído acerca del verbo de vida, eso es lo que les estamos comunicando. Él fue testigo directo de la vida de Jesús, caminó con Jesús, palpó a Jesús. ¿Recuerdan el sermón que hicimos al principio de esta serie también? Acerca de los 5 sentidos. Juan lo experimentó con los 5 sentidos. Jesús había venido en carne, pero hay un testimonio mayor, y es el testimonio del Padre. Es el testimonio de Dios en su espíritu, diciendo en el corazón de cada cristiano que Jesús es Dios. Y es por eso que es importante, en nuestro caso, en el caso suyo y en el mío, reconocer que cuando el cristiano deja que el Espíritu Santo more en su corazón, haga de su corazón su morada, es ahora la presencia de Dios en la tierra, el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Él nos va a recordar todas las cosas, nos va a decir todo lo que es verdad, nos va a guiar a todo lo que es verdad. Ese es el más grande testimonio, lo que Dios diga a cada uno de nosotros a través de su Espíritu. Termina diciendo en los últimos 3 versículos: el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. Y una vez más, inserta el concepto de creer. Ya nos lo ha dicho antes. Ahora lo está asociando con creer en el Hijo, en el testimonio del Hijo, para saber que Él se encarnó como hombre. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso. Y una vez más menciona la mentira. Para Juan es muy importante dejar en claro que quien no está basado en la verdad, que quien está negando la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, es un mentiroso. Y él dice: no podemos hacer a Dios un mentiroso, no podemos hacer a Jesús un mentiroso. Cuando lo negamos, eso es lo que estamos haciendo. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Este versículo 11 es uno de los versículos claves en el Nuevo Testamento. Porque el mundo nos está diciendo hoy, al igual que 2000 años atrás, que Jesús no tiene la capacidad de salvar. ¿Quién es este Jesús? Nos dicen las otras religiones en el mundo, y aún la sociedad secularizada nos dice: ¿quién es este Jesús para decir que tiene derecho a salvar? Y nosotros, como hijos de Dios, sabemos a través del Espíritu Santo que este Hijo de Dios es el que tiene vida eterna, el único que da vida eterna, para impartirla a todos los que dicen ser su pueblo, sus hijos. Versículo sumamente importante. Y este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice el versículo 12. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto suena como una aclaración, una afirmación lógica, pero Juan tiene que ponerlo en claro. Quien es, es. Quien no es, no es, porque él está lidiando con eso. Ese es uno de los temas principales de esta carta de Juan. Saber quiénes son y quiénes no son. Y parte de eso, dice Juan, tiene que ver con aceptar que Jesús se encarnó, se hizo hombre. Porque él está escribiendo para quitar la mentira, para desechar la mentira, para combatir la mentira de los gnósticos, del grupo que pensaba que lo sabían todo y que creían que Jesús no era la revelación de Dios en forma de ser humano. Y es para aclarar el Evangelio, para sacar toda duda
dentro de la iglesia, que ha traído todos estos infiltrados anticristos, como él los llama, dentro de ellos, para aclarar que la identidad y la naturaleza de Cristo son no solamente espirituales, pero también han sido físicas. La controversia de este texto es acerca de esos tres conceptos, de esas tres palabras que ya di: el espíritu, la sangre y el agua, o en ese orden no necesariamente. Algunas versiones incluyen 6 testigos de la verdad y dicen, además de esos 3 elementos, agregan 3 otros elementos: 3 testigos en el cielo, dice un versículo. Si usted lee algunas versiones como la Reina Valera 1960 o anterior a esa, ah, dicen que hay 3 testigos: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y la controversia es que ese versículo fue incluido solamente en algunos manuscritos que vienen después. No está en los manuscritos más antiguos, y es por eso que ah, no está incluido en esta versión particular, que es la Nueva Versión Internacional. Pero hay mucha controversia. ¿Qué significa el agua, la sangre y el espíritu? Ah, Quizás Juan, otra idea que dan los comentaristas es que Juan se está refiriendo al testimonio que Dios dio a la hora de que Jesús fue bautizado en Mateo 3, del 16 al 17. Cuando él es bautizado por Juan el Bautista, y al salir del agua el Espíritu baja como paloma, ya están el Hijo y el Espíritu Santo, y el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y están los 3 elementos de la Trinidad, las 3 personas de la Trinidad. Ah, el agua, la sangre y el Espíritu. Lo que sí sabemos es que señalan a una persona real, a un ser humano, una persona encarnada. Eh, Todos los seres humanos tenemos más o menos 5 en promedio litros de sangre en nuestro cuerpo. Estamos hechos con sangre. La sangre corre por nuestro cuerpo y nos da vida. En la Biblia, la sangre es un sinónimo de vida, significa vida. Todos los seres humanos tenemos de 50 a 70% de peso, que es agua, en nuestro cuerpo. Entonces, mucha parte de lo que somos es agua también. Y por supuesto, la Biblia aclara que todos somos seres espirituales. No solamente somos seres carnales. Cuando Jesús es traspasado en la cruz, ¿recuerdan esa escena? Un soldado lo traspasa con una lanza, sale agua y sangre. Inmediatamente él dice: en tus manos encomiendo, o antes de eso él había dicho, perdón, antes de eso él había dicho: en tus manos encomiendo mi espíritu. 3 elementos. Todo ser humano tiene esos 3 elementos, y esos 3 elementos, dice Juan, dan testimonio. Dan testimonio porque yo soy uno de ellos, dice Juan, yo soy uno de estos seres humanos. Dan testimonio porque yo lo vi en un ser humano que era Dios. Y este es el Dios hombre. El Dios hombre que ha sido capaz de traer la divinidad de Dios, conjugarla en un hombre, en un ser humano, en un cuerpo de carne y hueso. Es increíble. ¿Y qué significa esta encarnación? ¿Qué significa que Dios se hizo hombre? Es que profesamos eso, que Dios se ha hecho humano sin dejar de ser Dios. Y el Dios mismo no deja de ser humano cuando al mismo tiempo es Dios. Y eso nos vuela la cabeza, porque son conceptos que no estamos muy acostumbrados a pensar. Es por eso que les pido paciencia hoy, porque vamos a hablar de estos conceptos y qué significa que Dios se hizo hombre. La primera cosa que tengo para compartir con ustedes, estoy tratando de hacerlo lo más aplicable posible a nuestras vidas. La primera cosa es que se encarnó. Ya hablamos de la palabra. La palabra encarnación es que se hizo carne, se hizo ser humano, se hizo como nosotros. De alguna manera, y hizo de sí mismo una persona vulnerable, una persona que podía sufrir, que podía llorar, que podía ser herida. Esa es la idea. Solo Él pudo haber hecho esto. Solo Dios pudo haber hecho esto, pero con una razón. Él lo hace para poder revertir lo que ocurrió en el jardín del Edén.
Porque en el jardín del Edén, Dios crea a un hombre perfecto, lo hablamos, creo, cuando estábamos hablando en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Dios crea un hombre perfecto en un jardín y ese hombre perfecto falla a ser obediente. Jesús, en cambio, el hombre perfecto creado, está en un jardín, en el jardín del Edén, también lidiando con tentaciones, al igual que el primer hombre, pero sin embargo, ese logra ser obediente. Eso es a lo que viene Jesús, a revertir la condición del ser humano, a lograr lo que no pudo lograr el primer hombre. Y es que en circunstancias extremas de pecado, en circunstancias extremas donde la religión estaba tomando precedencia en lugar de una relación con Dios, que era lo que él quería desde el principio, es en ese momento cuando Dios dice, voy a mandar a mi hijo. El libro de Hebreos dice, fue en el momento cuando Dios apuntó en el momento correcto, él mandó a su hijo. Cuando él sabía cuál era el momento correcto, él mandó a su hijo. Y ese es el plan redentor de Dios. Esto es lo que dice 1 Corintios 15. Ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¿Y por qué estamos mencionando Génesis? ¿Por qué nos vamos hasta atrás para poder hablar de esto? Porque Dios lo que piensa, lo que está pensando Dios, lo que está en la mente de Dios cuando trae a Jesús es recontar su historia. Nosotros pensamos que Jesús se hace ser humano, se encarna para entrar en la historia de los seres humanos, para entrar en la historia del mundo. Estamos completamente equivocados. Esta es la historia de Dios. Él decide hacer una pausa en la historia o hacer un lugar en la historia para Él poder venir y revelarnos exactamente de qué se trata esta historia. Revelarnos de que esta historia se trata no de nosotros, sino de Él, de sus propósitos redentores, de lo que Él quiere hacer con nosotros. Es una historia de creación, comienza en Génesis 1:1. Es cuando Él revela su propósito para toda la creación. Es por eso que Génesis le da un papel importante a cada parte de la creación. La luz alumbra, la oscuridad tapa, el agua da vida, hace crecer las cosas. El viento sopla en la cara y mueve el agua, mueve olas, mueve nubes. Todo tiene un propósito. Y cuando llega el ser humano, el propósito del ser humano es ser administrador de todo esto. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Es el propósito de Dios revelado a Adán, la creación. La encarnación entonces viene a recontarnos esa historia, a traerla de nuevo, a participar con nosotros, porque Adán no pudo. A tratar de revertir, o a revertir, no a tratar, a revertir lo que Adán no pudo hacer. Y entonces viene la recreación, que es la última parte de la historia de Dios. Creación, encarnación y recreación. La recreación es hacer todas las cosas nuevas. Jesús es el modelo de los propósitos de Dios para nosotros. Esa es la historia de Dios, gente. Puede ser la historia nuestra también. Puede ser la historia nuestra, porque todos fuimos creados. Usted tiene una fecha de nacimiento que la celebra cada año. Y sin embargo, hay un momento en el que usted encuentra a Cristo y usted encuentra que la encarnación de Dios, el Hijo de Dios, marca una diferencia en usted. Esa diferencia se llama recreación. Hay una transformación de la que hablamos la semana pasada. Una transformación en su vida. Es la historia de Dios yendo una y otra vez, funcionando, recontándose una y otra vez. Por eso es importante la encarnación. De no haber venido Jesús, nadie nos hubiera contado la historia, la verdadera historia. Nosotros nos estaríamos contando la propia historia que queremos escuchar. Y generalmente es una historia o de castigo o una historia de triunfalismo que no tiene sentido. O somos muy culpables y muy sucios delante de Dios, o no necesitamos a Dios para vivir nuestra vida porque somos demasiado para Él. Y entonces Jesús viene a contarnos una vez más la historia de Dios. Para eso se encarna, para eso sirve la encarnación, para eso sirve un ser humano que viene. Entonces,
Esta es la primera cosa, Él se encarna. La segunda cosa que significa la encarnación es que es la unión entre la primera creación y la nueva creación. Ahora, dos cosas importantes. La primera creación de la cual ya hablamos es Génesis. Es la intención de Dios porque su gloria sea manifestada en todas las cosas. Pero ¿qué ocurre? La caída. Y el ser humano la riega, como decimos aquí, como dicen mis buenos amigos mexicanos. Se jalan una torta, como decimos los ticos. Cometen un error fatal, garrafal, y es el pecado. Es el creer que la historia se trata de nosotros. Eso ocurre constantemente para nosotros. Pensamos que se trata de nosotros. Jesús viene con la encarnación a decirnos no se trata de nosotros. La intención de Dios es restaurar todo. Y por eso Él viene. Porque es el ejemplo. Él va a ser el ejemplo. A través de la resurrección, Él va a ser el ejemplo de la restauración de la vida para el ser humano. Restauración del propósito original de Dios para nuestras vidas. La rebelión del primer hombre es ahora revertida a través de la obediencia del segundo Adán. La rebelión del primer Adán es desechada por la obediencia del segundo Adán. Un nuevo comienzo de los propósitos originales al crear el mundo. Es una nueva creación. Es lo que Dios está haciendo en nosotros día con día. Una nueva creación. Y es un proceso, no es un evento. No es algo que pasa de la noche a la mañana. Para eso viene Jesús, para contarnos una nueva historia. ¿Cuál es la historia que usted ha escuchado? La semana pasada pregunté, ¿cuál es la historia que te han contado? Una historia de que eres indigno, sucio, que no tienes ninguna oportunidad para alcanzar al Dios de la creación. O por el otro lado, te han contado una historia en la que el Dios de la creación ni siquiera está incluido. Y tú lo haces todo por tus propios méritos. Tú eres tu propio Dios. Tú eres la propia persona que merece toda la gloria en todo lo que haces. Porque no hay por qué mirar hacia un ser supremo. Cualquiera que sea la historia que te han contado, cualquiera que sea la historia que has creído, Jesús se encarna para contarnos la historia real. La historia de un Dios que crea con un propósito. El propósito de que le demos gloria a Él. La historia de nosotros no siendo eficaces al cumplir esa tarea y cayendo en nuestro propio error egoísta. Es la historia de Él haciéndose hombre y diciéndonos, sí se puede. Un ser humano de carne y hueso sí puede hacerlo. Esa es la historia de la creación. Primera de Corintios 15, del 45 al 49, dice, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, el segundo Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual. Déjenme leerlo de nuevo. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán se convirtió en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era de polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. ¿Cómo es que aquel hombre como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo, haciendo la distinción entre los hijos de Dios y los hijos de la tierra. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Y es la esperanza de la historia que ahora nos cuenta Jesús. Por eso es la historia de la creación, la historia de nuestra creación. Me pregunto cuántos de ustedes detrás de la cámara han pensado muchas veces, ¿para qué estoy aquí? Es una de las preguntas más importantes que se hacen en la vida, a través de la vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? Hay una razón por la cual estoy aquí en la tierra. Y algunos de ustedes no tienen todavía respuesta a esa pregunta. Algunos todavía andan buscando el norte de su vida. Saber para dónde voy, de dónde vengo y para dónde voy. ¿Cuál es el sentido de que yo viva acá?
a través de tanto sufrimiento, a través de tanto sufrimiento, pasar a través también de tantas alegrías, pero esas alegrías a veces se opacan con tanto sufrimiento que hay en el mundo. ¿Para qué estar en el mundo? Y es ahí donde la encarnación tiene sentido, porque Jesús se hace hombre y dice, hey, no solamente el sufrimiento tiene sentido en la economía de Dios. Dios no lo crea, pero un mundo caído incluye sufrimiento. Y Él lo entiende, porque Él llevó a cabo el sufrimiento, porque Él pasó por eso, porque Él fue rechazado, fue acusado, fue asesinado. Y esto quizás te da esperanza porque Dios está haciendo algo nuevo en ti, a pesar de que no lo creas, a pesar de que no lo veas, pero es necesario creerlo de alguna manera. Ahora, e- esta, esta encarnación no solamente habla de que Jesús se hizo ser humano, no solamente habla de que hay una nueva creación en proceso, también habla de que es una realidad física, no es un cuento de hadas. Hay La historia nos dice que hay pruebas suficientes para saber que Jesús fue un hombre que caminó en la tierra, que murió y que resucitó. Y es que Dios usa elementos físicos para comunicar realidades espirituales. La sangre y el agua nos comunican que hay algo eh, físico, que hay algo natural. Y Jesús se convierte en esas cosas. Dios se convierte en su creación. Llegó a ser uno de nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él. Ese es el gran misterio de la encarnación. Es la realidad física de la encarnación. No pudimos ver, no fuimos capaces, no somos capaces de solamente ver ejemplos espirituales de lo que es Dios. La ley no tuvo suficiente poder para darnos un ejemplo claro. Entonces, por eso los judíos siguieron haciendo leyes. Tuvimos que inventar religiones para poder comunicarnos con Dios. Entonces Jesús se convierte en el ejemplo a seguir. Se convierte en el ejemplo humano. Y usted sabe de lo que estoy hablando porque usted necesita ejemplos muchas veces para poder saber cómo comportarse, cómo hacer la vida. Cuando uno tiene problemas con sus hijos, uno busca consejería para ser un mejor padre. Cuando uno tiene problemas en el matrimonio, busca consejería para ser una mejor esposa, para ser un mejor esposo y busca ejemplos, busca personas que puedan modelar lo que significa ser una mejor persona. Eh, Es ahí donde la misma esencia de Dios y la esencia del ser humano se juntan para alcanzarnos y salvarnos la vida, para darnos la mano físicamente. Es ahí donde la presencia de Dios ahora en nosotros es de alguna manera parte del resultado de la encarnación de Cristo. Él viene y se hace ser humano y dice, así es como se ve Dios. Pero ahora yo les dejo mi espíritu para que el mundo pueda ver cómo es que se ve Dios a través de ustedes. Es por eso la canción de Juan una y otra vez, ustedes tienen que amarse unos a los otros para que el mundo pueda saber quién es Jesús. Dios une su humanidad con la nuestra para establecer una relación entre Dios y nosotros. Esa relación se llama identificación. Es una palabra que posiblemente no está claramente en la Biblia, pero que se eh, dice, que se explica muchas veces en los términos teológicos. Esta identificación con nosotros quiere decir que no hubiéramos sido capaces de entender los propósitos de Dios para nuestra vida a menos de que lo hubiéramos visto como lo hicimos a través de Jesús, de un ser humano que era como nosotros, que pasaba las mismas situaciones que nosotros, que tenía las mismas circunstancias, vivía entre nosotros, comía entre nosotros. Es el Dios que siente, que ríe, que llora, que canta,
que tiene sed y hambre. Es el Dios que entiende, que no se mantuvo lejos, que vino y vivió con nosotros, hizo su tienda entre nosotros, dice Juan en su Evangelio. Esto es lo que dice San Anastasio, que era otro defensor del Evangelio, pero en el siglo IV. Y es lo que dice: ni siquiera en la cruz se ocultó de la vista de los seres humanos. Más bien, hizo que toda la creación fuera testigo de la presencia de su Hacedor. Aún en la cruz nos estaba dando un ejemplo de quién era Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Si es una realidad física, que el Jesús histórico estuvo entre nosotros, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Para qué lo hace? Bueno, lo hace por una razón, porque nos une a Dios. Eso es lo que nos une a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos alcanza. Dios extiende la mano y quiere estar con nosotros. Nos muestra una vida unida a Dios. Eso se llama espiritualidad, nuestra unión con Dios. Es el regalo de Dios para nosotros. Y entonces viene Jesús y a través de la encarnación nos modela cómo vivir esa relación con Dios. Eso se hace en obediencia, como lo hemos visto antes, en rendición. Porque Dios lo que quería era hacer la paz con nosotros. Si con la encarnación Dios quiere extendernos la mano para unirnos a Él, la encarnación nos une a Dios, nuestra respuesta entonces se trata de recibir esa paz y poder aceptarla y poder entablar la relación con Dios. Y Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje también de la reconciliación. Dios tenía que recordarnos que el amor que tuvo por su Hijo no era meramente espiritual, era también visible, no era solamente abstracto, era también palpable. Eso se demuestra en la resurrección. Jesús dijo que por amor su Padre lo iba a levantar. Se tenía que ver para que nosotros entendiéramos el amor de Dios por nosotros. De otra manera, no lo podríamos entender. Yo quiero explicar todo esto que acabo de decir de una manera gráfica, si usted me lo permite. En sus notas va a estar en el boletín, pero quiero explicarlo gráficamente. La primera cosa es que a través de la encarnación Dios nos atrajo a sí mismo e hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, es restaurar nuestra relación con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es que ahora experimentamos una relación con Dios. Ahora experimentamos una unión con Dios. Estamos unidos a Él. Somos uno con Él. La encarnación hace esto. Él se entrega a sí mismo para que nos alcance, para que nos abrace, para que nos diga de hombre a hombre, de ser humano a ser humano: aquí estoy. Estoy unido a ustedes. Quiero unirme a ustedes. Él toma la iniciativa. La segunda cosa es que ahora tenemos una nueva identidad. Esa nueva identidad posiblemente la adquirimos a través de uno de los elementos más ricos de la vida cristiana, y es a través del bautismo. Porque el bautismo es el símbolo que marca nuestro nuevo nombre, nuestra participación ahora en Cristo. Somos seguidores de Él, es el testimonio público de que su encarnación hizo algo en nosotros. Ahora somos seguidores, somos cristianos. Ahora antes éramos enemigos, ahora somos amigos a través de la unión con Él. Antes éramos huérfanos, ahora somos adoptados. ¿Eso qué quiere decir? Pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a su familia. Ahora somos hijos. Juan nos lo ha dicho una y otra vez. Aquí está la diferencia: los que son y los que no son hijos de Dios. Nosotros ahora pertenecemos a esta nueva familia de Dios. No solamente experimentamos unión con Él, ahora experimentamos unión unos con otros y experimentamos unión con Dios y su familia. La tercera cosa es que a través de la fe, la confianza completa en Él, quiere decir fe, podemos creer en Él como persona.
Podemos creer en Él como persona física, como persona histórica, como persona de carne y hueso, pero también podemos creer en el poder restaurador de su persona. Podemos creer que Él es el Hijo de Dios. Podemos creer que Él es el único enviado de Dios. Y ahora creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y por cuarta cosa, ahora participamos en los propósitos de Dios para el mundo. Somos, somos parte activa de lo que Él nos hizo. Para lo que Él nos hizo ahora, nosotros estamos claros en eso. ¿Por qué? Porque han sido revelados en Jesús. Él nos lo modeló. Imitamos su ejemplo, porque Él se hizo como nosotros. Amamos como Él, servimos como Él, nos autonegamos como Él, lo seguimos. Entonces actuamos de acuerdo a la Biblia. Este es el poder de la encarnación de Cristo. Es la historia de Dios, la creación, la encarnación y la recreación. Una historia que nosotros contamos. Una historia que el mundo tiene que escuchar. Una historia que nosotros proclamamos. Déjeme terminar con parte de lo que Juan y los apóstoles en el primer siglo le dieron a los cristianos y a través de los siglos ha sido dado a los cristianos para combatir la idea de que Jesús no es Dios. En el concilio de Nicea, en el año 325, ah, los que pusieron juntos estos credos, estas formas, estas maneras de expresar lo que creían acerca de Jesús, hicieron este credo, lo escribieron, para que a través de los años los cristianos pudiéramos repetirlo y pudiéramos recordar qué es lo que creemos. Pero parte del credo dice: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. A través de Él todas las cosas fueron creadas, para nosotros y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado bajo Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos. Y su reino no tendrá fin. Esto es lo que hace la encarnación en nosotros. Nos hace personas que están unidas a Dios. Estás unido a Dios. Nos hace personas que somos parte de la familia de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Nos hace personas que creemos, que tenemos una raíz fuerte y sabemos cuáles son nuestras convicciones. La tienes. Y por último, somos personas que actuamos de acuerdo al ejemplo de Jesús escrito en su palabra. Esos tres elementos nos ayudan a entender la encarnación de Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Déjeme ponerlo de esta manera, en estas palabras. Y el Verbo se hizo carne y dejó su espíritu en nosotros, para que nosotros podamos enseñar su gloria. Gloria como la que vimos en el Hijo de Dios encarnado. Ese es su papel. Ese es el mío. Nos vemos la próxima semana.